En esta asignatura que es acerca de hardware vamos a estar viendo el siguiente tema, que sería resoluciones de problemas. Veamos el desarrollo de este contenido a través de este video a continuación. Como introducción, acá pues vamos a estar viendo cuáles son los problemas que se encuentran en cada una de las computadoras o los problemas que pueden enfrentar las computadoras. Pero acá con el desarrollo de este contenido vamos a estar viendo las posibles soluciones a estos problemas. Vamos a nombrar cuáles son problemas que pueden tener nuestro computador y que nosotros perfectamente podemos solucionarle. Lo importante en esta área es, como cualquier otra disciplina, es mantenerse en constante actualizado y contar con todos los aspectos que nos permiten pensar tanto para llevar a cabo el diagnóstico de un problema como para lograr y resolver las situaciones de aquellos problemas en que está enfrentando nuestro ordenador. Tenemos acá lo primero, que es la protección de los datos de equipos. Para resolver estos problemas tenemos acá lo que es la protección, proteger todos nuestros datos que tenemos dentro de nuestro ordenador. Y para esto pues se aplica lo que es la seguridad informática, que esto nos permite proteger la información y a los accesos no autorizados de amenaza externa e interna, control de contenidos como firewall, anti-spam, espía, etc. Esto quiere decir que nosotros debemos proteger nuestra información, no permitir de que ninguna otra persona no autorizada tenga acceso a nuestro ordenador para poder extraer lo que es la información o utilizar la computadora sin ningún permiso que nosotros le hayamos dado. Entonces, con respecto a esto, también se puede crear un usuario asignando las claves en el cual estos usuarios van a realizar sus operaciones, y cada quien se le va a asignar lo que es una cuenta de usuario y una clave para que tenga acceso al ordenador, para así evitar de que cualquier otra persona no autorizada pueda tener acceso a la información o a la manipulación de nuestro ordenador. Y aquí tenemos algunas áreas de la seguridad informática, que es lo primero que nosotros debemos saber: proteger nuestros datos de nuestra computadora. Y en estas áreas principales de la seguridad informática tenemos lo que es, primero, tenemos lo que es la confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los usuarios autorizados pueden tener acceso a nuestros recursos, datos e información. Ningún otro tipo de usuario que no tenga el permiso puede tener acceso a toda la información que tenemos dentro de nuestro ordenador, a excepción que nosotros le demos el permiso o el privilegio. De lo contrario, no va a poder tener acceso a la información. Que es por eso que esta es una área muy importante de la seguridad informática, en lo que es la confidencialidad. Tener confidencialidad en nuestros archivos, en nuestros datos. En las instituciones, en las empresas, sabemos que hay mucha información muy confidencial, que no es para todos los usuarios que tienen que tener acceso a esta información. Tenemos la otra área de la seguridad informática, como lo que es la integridad. La integridad se refiere solo a los usuarios autorizados, que deben ser capaces de modificar los datos cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos usuarios que tienen acceso a cualquier tipo de información que se le ha permitido, y que solo él tiene derecho a hacerle modificaciones. De lo contrario, los datos tienen que mantenerse íntegros, sin ningún cambio, a excepción que se le vaya a dar este privilegio para hacer algunas modificaciones a las informaciones, pero esto va a depender del área informática, del administrador y también del gerente, en el cual va a asignar roles a tipo de usuarios, en el cual van a mantener aquella información que perfectamente pueden ellos modificar o actualizar. De lo contrario, nadie va a tener derecho a modificar lo que es la información, y esa información de la empresa o institución tiene que mantenerse íntegra. En otra área también de la seguridad informática tenemos lo que es la disponibilidad. Los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea necesario. Sabemos que hay informaciones que es disponible para el público en general o para el usuario en general, pero hay información que no puede estar disponible para cualquier usuario. Por ejemplo, un contador, un usuario que trabaja en la computadora y que trabaja en la parte de contabilidad, no puede él compartir esa información contable con cualquier otro usuario, por ejemplo en el área de producción o el área de venta. El área de contabilidad tiene que mantener sus datos íntegros y no puede poner a la disposición cualquier información.
Entonces ahí vemos que quizás el contador puede dar información como el balance general, un estado de pérdida y ganancia, un reporte del estado financiero, pero a su instancia que le corresponde o a su superior. Entonces son datos que va a poner disponibles, pero que solamente se le van a disponer a aquellos usuarios que son autorizados, de lo contrario no. Por ejemplo, en las instituciones educativas, como en una universidad, se pueden poner datos disponibles al público general, como por ejemplo las fechas de matrícula, cuáles son las carreras que está ofertando la universidad, cuáles son el pensum de la carrera que está ofertando, etcétera. Entonces son informaciones disponibles para el usuario en general. Pero hay otras informaciones como por ejemplo el registro de notas, el estado financiero de cada de la empresa, son datos que no pueden estar disponibles al público general, solamente para aquellos usuarios que se les son permitidos que administren este tipo de información. Y por último tenemos lo que es la autenticación de la información. Esta realmente comunicándose con los que piensan que está comunicado. La autenticación es aquella información que está auténtica, por el cual no todos los usuarios van a tener acceso a ella, sino que se le asigna un usuario y una clave para poder tener acceso a esa información, y que esa información que está procesando sea auténtica, no sea adulterada, y que en realidad es la información que se está manejando dentro de una institución, empresa o una institución educativa. Veamos acá también lo que es otra manera de solucionar estos problemas, son las copias de seguridad. Una copia de seguridad es una copia de datos del disco duro a una computadora. Recuerden que acá nosotros podemos respaldar toda nuestra información, y una de las formas de resolver estos problemas que a veces enfrentamos en nuestra computadora, porque se nos pueden dañar, se nos puede llenar de virus, o quizás se puede dañar lo que es algún dispositivo, y necesitamos nosotros la computadora repararla, y para no atrasarlo en nuestros trabajos o aquella información que necesitamos de inmediato, entonces es importante que nosotros tengamos lo que es un respaldo, una copia de seguridad de toda la información que nosotros tenemos. Y esta información nosotros la podemos respaldar en una USB, un Open Drive, en un disco duro externo, en un CD o un DVD, o si tenemos otro computador, pues tener en ese computador como una forma de respaldo. O si no, se puede comprar un disco duro externo de 512 o 1 terabyte, y perfectamente se puede ir almacenando toda la información para tener lo que es una copia de seguridad de nuestra información que tenemos en nuestro ordenador. De igual manera, esto lo hacen cualquier institución y también empresas. Por ejemplo, los bancos mantienen lo que es sus copias de seguridad de toda la información financiera de todos sus clientes, todas las transacciones de las cuentas, etcétera. Entonces, eso quiere decir que en el área informática siempre tiene que haber lo que es una copia de seguridad de toda la información, y el área informática es el que estar velando de que toda la información de la empresa o institución esté respaldada su información. Y nosotros como usuarios debemos de tener esta disciplina también de respaldar toda la información que nosotros tenemos almacenado en nuestro ordenador. Toda aquella información que nosotros vamos procesando, vamos guardando en nuestro computador, es necesario que nosotros tengamos una copia de respaldo. Y hablando siempre de la copia de seguridad de datos, pues tenemos aquí que se muestra una lista de elementos que se deben de verificar con el cliente con respecto a la copia de la seguridad de datos. Esto quiere decir que cuando veo una empresa y voy a darle algún mantenimiento a nuestra computadora o a la computadora de la institución que me ha contratado para ese mantenimiento, yo primero lo que tengo que hacer es estos aspectos, ir al usuario y hacerle y conocer esta información. Primero, la fecha de la última copia de seguridad. Hay que ver hasta dónde ellos han respaldado su información. Porque si yo voy a darle un mantenimiento de software, o voy a reinstalar el sistema, o voy a formatear la máquina, ellos tienen sistema, ya tienen información. Entonces necesitamos saber hasta dónde es el respaldo que ellos tienen. Cuál fue la última fecha que ellos hicieron sus copias de seguridad. Como segundo, el contenido de la copia de seguridad. ¿Qué tipo de contenido? Si el contenido es relevante, es importante o es secundario. Entonces hay que saber el tipo de contenido, porque también hay contenidos confidenciales que no todos tienen acceso a esa información, y que solo una persona me puede dar el permiso, ya sea el gerente o el gerente de informática o el de la empresa. La integridad de los datos de la copia de seguridad. Debemos saber que esa copia esté íntegro, que no esté adulterado,
que la misma información que está en el computador, igual esa información es la misma que se ha respaldado. Y la disponibilidad de todos los medios de copia de seguridad para la restauración de los datos. Y esto sí, verá que tenemos que tener en cuenta disponible todos los respaldos que se hace para después, una vez que ya se le da el mantenimiento del ordenador, entonces restaurar nuevamente lo que es la base de datos o la información que se ha extraído o la información que nos dieron para respaldarlo. Una vez entonces ya compuesta la máquina, formateada, puesta en marcha, entonces restaurar toda esta información que ha sido disponible, que no han puesto la disponibilidad una vez que se le ha dado el mantenimiento al ordenador. Y acá tenemos también lo que son datos que hemos de reunir del cliente. Como vemos acá, estos son 5 datos muy importantes que durante el proceso de resolución del problema, reunir toda la información posible del cliente. ¿Y cuál es la información que nosotros debemos reunir? Porque recuerden que quizás nos llamen, que quizás las computadoras están muy lentas, están dando problemas. Quizás este problema sea de software, quizás hay problemas de hardware. Entonces vamos nosotros a diagnosticar, a ver cuál es la situación para nosotros así poder darle solución a estos problemas, cuáles son los problemas que se están presentando. Entonces nosotros debemos pedirle esta información que voy a mencionar a continuación. La primera es realizar preguntas directas para reunir información. Preguntarle cuál es la problemática que está teniendo con el ordenador, si la problemática es de software o si la problemática es de hardware, para así identificar cuál es el problema para la posible solución. Otro dato importante sería no utilice jergas de la industria. Esto quiere decir que como yo informático tampoco no voy a hablarle de manera sofisticada o en lenguaje informático al usuario si sabemos que el usuario está utilizando solamente alguna información muy importante. Entonces yo tengo que hablar un lenguaje que me entiende el usuario para yo poder extraer la información y conocer cuál es la problemática que tiene el ordenador para darle la posible solución. No hablar con el cliente en tono condescendiente. Eso indica, ¿verdad?, de tratar con respeto al cliente, decirle que por favor nos muestre cuáles son las debilidades que tiene o cuáles son los problemas que está presentando el ordenador para así llevarle una solución. No insulte al cliente, ya sea que el cliente haya dañado la computadora quizás por algún mal manejo del ordenador o por descuido. Tampoco nos vamos nosotros a insultarle, decirle que usted tuvo la culpa. Simplemente vamos a recopilar la información para darle la solución al problema que está teniendo. Y por último, no culpa al cliente de ocasionarle el problema. Entonces son recomendaciones que nosotros damos y estos son los datos que nosotros debemos de reunir del cliente para poder llevar la solución que se le está presentando. Y acá tenemos lo que son las verificaciones de soluciones rápidas. Entonces, como primera solución, lo que es el cifrar información en el PC o en la USB. Esto indica, verá que se oye hablar de cifrado todos los días, pero parece que nadie lo hace. He pedido a todos mis amigos acerca de la descripción y uno solo cifra los datos de su ordenador o disco duro. Esto quiere decir que nosotros debemos tenerle un modo de seguridad de lo que son la información, si es posible encriptar la información, protegerla para que nadie tenga acceso a la información, a excepción que yo les dé el permiso o el privilegio o la autorización a X personas para que me pueda extraer la información o pueda verificarla. De lo contrario, yo no puedo poner la información disponible a cualquier persona. La otra son utilizar contraseña segura. El uso de contraseña segura es largo y que se usa una combinación de números, símbolos, letras que hace muy difícil de conseguir la contraseña. Esto quiere decir que son técnicas cuando uno va a crear contraseñas para proteger ya sea el uso del ordenador o proteger la información que yo tengo en mi ordenador. Debemos utilizar aquellas contraseñas que no sean tan difícil de acordarla, pero ni tan fácil de usarla, sino que en estas contraseñas debemos utilizar lo que son símbolos, letras, para que así no sea fácil de descifrar, porque nosotros tenemos que proteger este tipo de información. Y acá tenemos la verificación de soluciones. Siempre con este tema tenemos la autentificación y verificación de cuenta.
Aquí tenemos, por ejemplo, digamos que yo estoy quizás en una cafetería, en algún supermercado, y nos conectamos a esa red inalámbrica. Quiero decirles que no es muy seguro. Un hacker perfectamente no puede hackear nuestra computadora, puede hackear nuestras cuentas. Si tenemos cuentas bancarias, también verá el hacker a través de estas redes en los lugares públicos. No es muy recomendable conectarse a ella, porque un hacker perfectamente no puede hackear o entrar a toda nuestra información. El otro aspecto importante de la seguridad que se debe tener en cuenta es de la red, ¿verdad?, que se está utilizando para conectarse a internet. Esta es una red inalámbrica segura en el hogar. Podemos utilizar lo que es el web, lo que es el WAT y el web PA2. Estas son redes seguras que también debemos tener en cuenta. Si nosotros tenemos internet en nuestros hogares, entonces nosotros debemos de pedirle al proveedor de internet que nos configure estos tipos de red para mantenerla segura. Esto es para que no nos hackeen la cuenta, para que otras personas no se conecten a nuestra red, para que no nos estén, como dice ahí, robando señal, y estemos seguros en nuestra red de que solamente eso nosotros estamos usando, porque a veces son cosas que pasan. A veces nuestra red se pone lenta, a veces no entra bien el paquete de datos, quizás porque está saturada, porque quizás otras personas están conectando, han hackeado nuestra red, y esto entonces hace que nuestros servicios se mantengan lentos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestros hogares cuando tenemos nuestra red de estar segura. Y también es recomendable que cuando vayamos en lugares públicos, si vamos a conectarnos a la red Wi-Fi, que sea quizá para algo no tan confidencial, sino que sea algo rápido o social, porque estas redes son vulnerables y los hackers están a la orden del día para extraer la información y hackear toda nuestra información a través de estas redes, que es un blanco para ellos. Y acá pues tenemos algunas implementaciones a la solución de estos problemas. Dentro de los dispositivos y recursos para proteger la computadora, acá tenemos lo que son los firewall, los filtros y los antivirus. Estos elementos son muy importantes, que hemos tomado en cuenta para darle una mejor solución a nuestro computador y que no nos esté dando problemas. El primero, que sería el firewall, que consiste en un sistema diseñado para evitar acceso no autorizado desde o hacia un equipo. Esto quiere decir que cuando mi ordenador, yo tengo el firewall activado de mi ordenador y entra un intruso o entra algún programa malicioso, y automáticamente el firewall lo detecta y me manda un mensaje diciendo que se ha detectado una información maliciosa y que se ha bloqueado. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestro firewall activo para proteger nuestra computadora, y esto es una manera de dar solución a estos problemas que presenta el ordenador. Y el otro tenemos lo que son los filtros. Los filtros son programas o configuraciones que permiten restringir el acceso a sitios o contenido considerado inconveniente. Esto quiere decir para aquellas personas que quizás no tienen con contraseña la computadora y que puede llegar otra persona, incluso un familiar, y puede meterse a sitios prohibidos, como por ejemplo a pornografía, a videojuegos, que sabemos que estas páginas son blancos de los virus. Entonces yo puedo aplicar filtros puedo aplicar estos programas para bloquear esos tipos de contenidos o de páginas web que vayan a entrar. Por lo general, estas medidas se hacen en las instituciones, en las empresas, en las universidades, donde nos conectamos en la red, y cuando nosotros queremos entrar, por ejemplo, a YouTube o ver otras páginas que no son convenientes, entonces los filtros se encargan de bloquear este tipo de páginas y no permitir el acceso a estos sitios web. Y por último, pues tenemos lo que es el antivirus, que los antivirus sabemos que son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos, ¿verdad? Y acá tenemos varios antivirus que nosotros podemos utilizar, como era el antivirus, el Avira, el AVG, el ESET, el Kaspersky, el Avast, el McAfee, y entre otros antivirus que nosotros podemos adquirir e instalarse en la computadora, para que ellos también nos ayuden a detectar cualquier intruso, cualquier ataque de virus informático que venga, ya sea a través de la red, o si yo meto mi memoria o un amigo mete la memoria o meto la memoria de otra persona, entonces que me detecte inmediatamente si esa memoria o cualquier otro dispositivo de almacenamiento viene infectado, y que inmediatamente me limpie. Y que también hay que darle una limpieza, pasar el antivirus si es posible semanal, para limpiarla
para que esté limpiando, borrando todo virus malicioso, todo programa malicioso, y así mantener en buen funcionamiento nuestros ordenadores. Bueno, estas son las posibles soluciones que he mostrado con respecto a este tema, ¿verdad? Donde he dado muchas pautas, donde miramos cuáles fueron las problemáticas, y aquí algunas soluciones que hemos dado para que nuestro computador funcione de una manera correcta y en buen funcionamiento. Entonces hasta aquí pues hemos abordado este tema con respecto a las soluciones de los problemas.